Hola amigas y amigos de Epicentro, bienvenidos a una nueva entrega de Agenda Oculta. Hola Susana, un gusto verte. Hola Clara Elvira, acá muy contenta con una nueva edición más de Agenda Oculta. Bueno, hoy vamos a tener un programa variado. Tenemos una entrevista muy interesante desde Nicaragua con una luchadora por los derechos de las mujeres, una luchadora histórica que nos va a contar cómo está la situación en Nicaragua. También vamos a hablar de Perú y de la falsedad de algunas empresas que se declaran gay friendly, pero que por otro lado financian a los políticos homofóbicos. Empecemos, Susana. Bueno, y esta semana además hemos tenido noticias que cambian la escenografía latinoamericana. El triunfo de Petro en Colombia definitivamente señala que se suman a los países progresistas y además alegra mucho saber que la vicepresidenta, una feminista, activista, mujer negra que caracteriza mucho a la comunidad colombiana, ha llegado al gobierno. Definitivamente los mejores de los éxitos, pero creo que es una nueva etapa para la región. Bueno, sí, los dos, Gustavo Petro y Francia Márquez, tienen una agenda pro derechos de las personas LGBTI, además están a favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y eso pues es una buena noticia en esta agenda oculta. Así es. Y ahora pues nos vamos al Perú porque resulta que el gobierno, como suponíamos, como sospechábamos, decidió no observar la ley 904, esa ley que pretende que los padres de familia intervengan y decidan qué es lo que se les enseña a los niños, cuáles son los textos que los niños y las niñas pueden leer. De esta manera el gobierno, entendemos, ha traicionado el futuro de los niños y las niñas en el Perú, dándoles a los padres ese poder para decidir. A algunos padres, los parlamentarios Esdras Medina y Alejandro Muñante de Renovación Popular argumentaron durante la sesión del Pleno en la que debatieron este asunto con fervor que la educación sexual integral con enfoque de género promueve la homosexualidad, el libertinaje y el consumo de pornografía. Estudios basados en ciencia y sociología prueban lo contrario. Solo el año pasado, el Perú registró 10.251 casos de abuso sexual de los registrados, de los cuales el 67.6% tuvieron como víctima a un niño, niña y adolescente. Las raíces de la violencia están en la falta de información, en las familias, en la propia violencia que ocurre en el seno de los hogares. La educación sexual integral es fundamental para que los niños, las niñas y los adolescentes reflexionen sobre eso y aprendan cómo construir un país más en paz y más integrador. Así es, Clara Elvira, y en realidad, lamentablemente, esta ley, porque es una nueva ley que va a tener el país, marca un antes y un después. Si bien es cierto, ya los padres y las madres tenían serias dificultades con la calidad educativa que se están dando en las escuelas y particularmente en las escuelas públicas, con esta ley definitivamente coloca una situación absoluta de desconcierto. Uno no sabe qué va a pasar. Porque si los libros van a ser decididos por los padres, por las madres, y no por todos los padres y madres, sino por quien supuestamente los va a representar, lo que significa un grupo organizado, y por lo general es un grupo políticamente organizado, definitivamente va a dar una orientación a la educación que no necesariamente va a responder a lo que son la conducción desde los expertos o la conducción que esperaríamos desde un ministerio de educación responsable de la educación de los niños y niñas. Esta situación definitivamente también va a diferenciar cuál es la obligación del Estado. Hasta hace poco, el Estado tenía la obligación de proveer los libros y los materiales educativos. Y además siempre hemos sabido de las dificultades para que estos materiales lleguen a tiempo. Con esto se abre un sinnúmero de consultas, lo que hace prever que estos materiales no estarán a disposición. Por lo tanto, sí, no quiero ser desconfiada, pero esto va a ser un negocio para las editoriales, pero además un gasto de bolsillo para los padres y madres que definitivamente
en la desesperación que sus hijos tengan textos escolares, van a tener que comprar. Entonces, nada, yo creo que esta es una ley que vamos a tener que luchar contra ella, vamos a demandar y recurrir a la justicia porque definitivamente va a afectar tremendamente a todos y a todas y a nuestra sociedad. Porque la educación sexual integral es un derecho y tenemos que pelear. Y vamos con nuestra segunda noticia. Quieren acabar con un derecho que se reconoce hace 100 años en el Perú. Hace casi 100 años, en 1924, el Estado peruano reconoció el derecho al aborto terapéutico. Pero ahora la congresista fujimorista Rosángela Barbarán quiere que eso cambie. La Comisión de la Mujer y la Familia aprobó el dictamen, el predictamen del proyecto de ley número 1520 de 2021 que reconoce los derechos del no nacido y que en la práctica pone por encima de los derechos de las mujeres los derechos de los no nacidos. Eso es un cambio muy importante en la política de salud del Perú. El Ministerio de la Mujer y las Poblaciones Vulnerables emitió un enérgico pronunciamiento en el que explicó algo que deberíamos saber todos, y es que los derechos del no nacido son progresivos y que dependen de los derechos de su madre, de la mujer. Pero eso sigue avanzando en el Congreso y luce muy preocupante. ¿Qué opinas, Susana? ¿Cómo lo ves? Sí, es muy lamentable porque además, aunque el proyecto no diga o no mencione el tema del aborto terapéutico o no haga referencia al Código Penal que establece efectivamente que es el único aborto que se permite en el Perú, esta esencia que tú has explicado de darle al concebido o a lo que sería, digamos, el producto de la concepción, el feto, el embrión, una prerrogativa de derechos y absolutos, como si se trataran de personas, porque en el proyecto ella llama al producto de la concepción como niño, entonces sí desvirtúa lo que es el marco legal que actualmente permite efectivamente proteger la salud de la mujer. Porque fíjate, en los embarazos, inclusive los deseados, no siempre se desarrollan de manera normal. Por eso es que casi todos los países en el mundo consideran que esta es una posibilidad de interrumpir cuando pone en riesgo la salud o la vida de la mujer. Entonces, este proyecto definitivamente cierra esa posibilidad y sí, la señora Barbarán está atentando contra las mujeres, particularmente contra las niñas menores de 15 años con embarazos, porque a ellas se les va a obligar a continuar la gestación, porque en el marco de esta ley les estaría reconociendo los mismos derechos al feto que el que tiene esta niña de 9 años, de 10 años que lleva un embarazo. Y eso es terrible, ese es un retroceso inaceptable, ojalá que se pueda detener. Es muy triste que los hombres afecten los derechos de las mujeres a través de iniciativas legislativas. Pero creo que es más triste que lo hagan las propias mujeres, que congresistas, mujeres desconozcan los derechos que tienen las niñas, las adolescentes, las mujeres en situación de vulnerabilidad a decidir sobre una maternidad forzada. Eso es terrible. Es terrible cuando más aún es ahora que están muriendo mujeres y hay mujeres hospitalizadas por este problema. Así es. Vamos con nuestra tercera noticia. Orgullo corporativo de dos caras. Como saben, junio es el mes del orgullo LGBT en el mundo. Es reconocido. Las organizaciones, las empresas, las grandes empresas, las multinacionales se declaran orgullosas de reconocer los derechos de las personas LGBTI y ponen luces, iluminan sus edificios diciendo que son gay friendly. Bueno, pues la organización Data for Progress puso al descubierto en Estados Unidos una estrategia, diríamos, de patear con los dos pies, ¿no? Que las organizaciones multinacionales, por un lado, se declaran gay friendly, pero por otro hacen donaciones a personas que desde el Congreso afectan los derechos de la población LGBTI. Lo que han encontrado es que empresas como AT&T, como Toyota, como Comcast y State Farm eran donantes de esos congresistas homófobos. Además, recientemente ocurrió en la Florida un caso
emblemático. Resulta que los trabajadores de Disney revelaron que Disney es donante de los congresistas que estaban promoviendo esta ley de la que ya hemos hablado aquí en Agenda Oculta, esta ley Don't Say Gay, a pesar de que Disney, bueno, es gay friendly total. Entonces Disney tuvo que salir a decir, bueno, no estamos de acuerdo con la ley Don't Say Gay, y entonces el gobernador de la Florida, que es un promotor de esa ley, un republicano súper conservador, pues empezó a limitar los beneficios que tiene Disney en Orlando, en el estado de la Florida. ¿Cómo lo ves, Susana? Sí, porque además, fíjate, aquí quieren, como tú bien dices, patear con los dos pies, pero además aquí estamos hablando justamente de dar en una mano para avanzar, pero con la otra para retroceder. Porque además los congresistas y los grupos que estos están apoyando no es que se quedan solamente en Estados Unidos, son los que conectan en todas las redes y generan esta situación de muchísimo más atraso. En Estados Unidos hay afortunadamente mecanismos de transparencia en los cuales es posible evidenciar esta doble práctica. Nosotras todavía estamos como bastante lejos porque sabemos de empresas que efectivamente también apoyan a acciones, y ya lo hemos visto con las marchas, ya las llamadas marchas por la vida. Por ejemplo, una vez salió el letrero de Sedapal solamente porque un funcionario que estaba comprometido con esta causa decidió pues poner a toda la empresa pública en esta causa en contra de la vida de las mujeres. Entonces, creo que no es novedad, pero sí nos ayuda a estar atentos, atentas, a que exigir más a estas empresas y que las acciones de transparencia continúen. Ese es el mensaje más importante, el de la transparencia, y recordar que todos tenemos los mismos derechos independientemente de nuestra orientación. Bueno, ya lo habíamos anunciado, ahora estamos en contacto con María Teresa Blandón. Ella es una luchadora por la libertad, por los derechos humanos, por los derechos de las mujeres. Fue militante de la causa sandinista durante la caída del régimen de Somoza y ahora lucha contra este gobierno nicaragüense que está limitando los derechos de todos. María Teresa Blandón, gracias por estar aquí en Agenda Oculta. Un placer, gracias a ustedes por la invitación. Querida María Teresa, también me uno al agradecimiento, y yo ahí quisiera preguntarte cómo están viviendo ustedes este régimen que les han implantado justamente Daniel Ortega y su esposa, la primera dama, Rosario Murillo. Él ha encarcelado a opositores, a defensores y defensoras, y sobre todo ha hostigado a organizaciones defensoras, particularmente defensoras de los derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo es el día a día de las organizaciones? ¿Cómo tienen que enfrentar para mantener la agenda? Bueno, lo primero que tengo que decir es que el matrimonio de Daniel Ortega y Rosario Murillo, pues tienen 15 años de estar en el poder. En su calidad de presidente y vicepresidenta, o presidenta, dijo recientemente Daniel Ortega. Y durante todo este tiempo han tenido una absoluta concentración de poder. Tienen bajo su dominio a todos los poderes del Estado y han desarrollado una política de exclusión de todos los grupos de la sociedad civil, pero también de los partidos políticos que han sido críticos a su gestión. Pero a partir de abril del 2018, que se dio un levantamiento popular autoconvocado, que nadie se puede, digamos, atribuir o apropiar, pues el nivel de represión se ha recrudecido en niveles alarmantes. El día a día en Nicaragua es uno en el que no se puede salir a las calles a protestar
Es un riesgo dar declaraciones como las que yo estoy dando ahora mismo, viviendo dentro de Nicaragua. Es un constante miedo, ahí hay miedo de que te puedan reprimir, ya sea por la vía administrativa o por la vía judicial o directamente por la vía policial. Hay una censura muy extendida, también autocensura porque evidentemente hay miedo y hay una falta de esperanza, por lo menos en el corto plazo. También hay una migración acelerada, digamos, nunca como antes. Hemos visto en estos 4 años, digamos, un éxodo de nicaragüenses buscando cómo sobrevivir fuera de Nicaragua, porque por ahora las alternativas en Nicaragua son cada vez más estrechas. María Teresa, el triunfo de la revolución sandinista tuvo el sello de las mujeres, hay documentales, libros, bueno, un montón de historias, novelas sobre cómo las mujeres fueron determinantes en el triunfo de la revolución, pero muy pronto empezó a verse que lo que era una revolución machista-leninista y que no iba a ser fácil la relación entre el régimen y las mujeres. Y ahora, desde la nueva entronización de Daniel Ortega en el 2008, pues hemos visto una relación prácticamente imposible. ¿Tú dirías que el régimen odia a las mujeres, que tiene una aversión a las mujeres? No, yo no diría eso. Yo diría que el régimen Ortega Murillo necesita de las mujeres. Y por eso, desde su retorno al gobierno en el año 2007, el centro de su discurso público ha sido precisamente el de presentarse como un gobierno defensor de los derechos de las mujeres y defensor de la equidad de género. Yo creo que entienden perfectamente la importancia que tiene hablarle al 50% de la sociedad nicaragüense, que son mujeres, y en su mayoría mujeres jóvenes que conocen muy poco o nada de lo que fue la revolución sandinista de los 80, una evocación muy antigua y de lo que realmente ya casi no queda nada. Entonces yo creo que necesita de las mujeres. Lo que pasa es que es un gobierno profundamente sexista, realmente no tiene ninguna apuesta por la equidad de género, no tiene una apuesta por defender los derechos de las mujeres, pero sí necesita llevar a cabo políticas de corte asistencial para poder hacerle creer a las mujeres, sobre todo a las mujeres pobres, que sí es un gobierno favorable a la equidad. Yo creo que también es un gobierno que no tiene ningún compromiso para cambiar las estructuras de desigualdad y para poder acortar las profundas brechas de desigualdad que existen entre hombres y mujeres. María Teresa, justamente en este camino que tú nos estás explicando y que efectivamente mantienen un discurso o un doble discurso, una de las cosas que ha ocurrido en Nicaragua es la criminalización absoluta del aborto. Ustedes antes sí tenían algunas consideraciones y esto definitivamente ha llamado la atención de los gobiernos progresistas. Han habido muchos llamados de atención sobre esta política nacional. Yo te pregunto, ¿ves tú, después ya de varios años de haber implementado la prohibición absoluta del aborto, alguna posibilidad de cambio en esta medida tan drástica hacia las mujeres? Ninguna, Susana. Mientras permanezca el régimen Ortega Murillo en el gobierno y en el control absoluto del Estado, no existe ninguna posibilidad de flexibilizar la ley que penaliza de manera absoluta
el aborto en Nicaragua desde el año 2007 hasta nuestros días. Tengo que decirles que durante todo este tiempo, organizaciones feministas, asociaciones de ginecólogos y obstetras, universidades, organismos de derechos humanos, hemos mantenido la demanda de despenalizar el aborto, particularmente en aquellas causales que ya sabemos que tienen que ver con la salud y con la vida de las mujeres y también con la integridad. Hablando del caso de los abortos, de los embarazos que son producto del abuso sexual y de la violación. Hemos metido más de 200 recursos por inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia y no hemos recibido absolutamente ninguna respuesta. El gobierno se ha dedicado a ocultar las cifras de muerte materna y, por supuesto, el aborto clandestino y de riesgo como una de las causas de la muerte materna. Y aunque ahora se rompió el pacto con la jerarquía de la Iglesia Católica, el régimen mantiene un acuerdo muy sólido con la iglesia evangélica más conservadora en este país. Entonces, creemos que eso forma parte de una estrategia, digamos, de un enorme oportunismo político, utilizando, por supuesto, la vida, el cuerpo de las mujeres. Y luego, durante todo este tiempo, ha habido un discurso oficial que legitima o que justifica la penalización del aborto como una alternativa para defender la vida, porque este gobierno que mandó a asesinar a más de 350 nicaragüenses a partir de abril del 2018, se sigue declarando o autodeclarando como defensores de la vida desde la concepción. Claro, así funciona siempre. María Teresa, ¿todavía es obligatorio en Nicaragua que las parejas den autorización para que las mujeres se sometan a procedimientos de esterilización? No, ya no es obligatorio. Sin embargo, continúa el personal médico en los hospitales públicos presionando a las mujeres para que no se hagan, digamos, un proceso irreversible cuando solo han tenido un hijo. Esto no, las mujeres han denunciado que han llegado a los hospitales a decir, bueno, ya tengo un hijo o tengo dos, pero ya no quiero tener más. Y con alguna frecuencia hay médicos que les dicen, no, vos todavía estás joven y puede ser que más adelante querrás tener otro hijo, entonces no te vamos a hacer la ligadura de trompas, por ejemplo, ¿no? Lamentable, pero ocurre justamente cuando son otros los que quieren tomar decisiones por las mujeres. Muchas gracias, María Teresa, por esta entrevista. Gracias por estar en Agenda Oculta. Así es, muchas gracias también. Y a ustedes, gracias por acompañarnos en una nueva entrega de Agenda Oculta para que nos enteremos de qué está pasando y de cómo están tratando de limitar los derechos de todos y todas. Gracias, Susana. Gracias, y no se pierdan la próxima edición. Hasta pronto.